Hola, ¿cómo están? Soy Claudia Garzón, hoy los acompaño en Salud para Todo. Qué bueno poder estar en sus hogares, acompañarlos durante este tiempo que vamos a tener acá para conversar de temas muy importantes que tienen que ver con la salud femenina, en este caso, pero que nos atañe a todos, porque realmente al lado de cada una de nosotras hay una familia, hay un entorno, así que lo mejor es que todos prestemos atención, porque hoy vamos a hablar de un tema que para muchas personas es tabú, que resulta complejo, complicado, incluso en algunos casos se usa discriminatoriamente. Y esto es un error garrafal, porque realmente las mujeres, como los hombres, tenemos diferentes etapas en nuestra vida, etapas que debemos asumir, etapas que debemos vivir en plenitud y que debemos aprender a llevar de la mejor manera. Hoy vamos a hablar de la menopausia, así que pues quiero dejarlos a todos ustedes con estas imágenes para que vayamos entrando en materia. La menopausia es una fase normal en el ciclo de vida de toda mujer. Sin embargo, sin la información adecuada, puede ser difícil adaptarnos a estos cambios, sufriendo frecuentemente sin saber que la mayoría de estos síntomas son normales y pueden ser manejados. Las mujeres tenemos dentro de nuestros ovarios millones de óvulos esperando el momento de la reproducción. Sin embargo, la mayoría de estos se pierden antes del nacimiento. Por ejemplo, en la semana 20 de embarazo, el bebé con sexo femenino posee 7 millones de óvulos. Sin embargo, solo 2 millones quedarán al nacimiento. Estos óvulos remanentes permanecerán dormidos durante toda la infancia, hasta ser reactivados en la pubertad. En este periodo florecerán y empezarán a producir importantes hormonas como estrógenos y progesterona. Estos generarán importantes cambios en nosotros, aumentarán el tamaño de nuestras caderas y las mamas. Los huesos se volverán más densos y el útero y los órganos genitales se prepararán para la vida sexual y reproductiva. Los estrógenos trabajarán con otras glándulas como la tiroides para regular estos cambios corporales. En otro lugar del cuerpo, el cerebro madurará y se preparará para la vida adulta. En los vasos sanguíneos y el corazón, los estrógenos facilitarán el control preciso del riego sanguíneo, asegurando que todos los tejidos tengan lo necesario para realizar estos cambios. Y finalmente, dentro del ovario, alguno de los óvulos será liberado mensualmente para ser fecundado por el espermatozoide o eliminado con el ciclo menstrual durante toda la vida reproductiva. Con cada ciclo menstrual, una gran cantidad de óvulos se marchitará, hasta que muy pocos óvulos queden. Así, una parte importante de la producción de estrógenos se detendrá, causando un proceso inverso al de la pubertad. Los huesos perderán densidad, pudiendo llegar a la osteoporosis, el sistema genitourinario se atrofiará, causando problemas como incontinencia urinaria o dolor durante las relaciones sexuales. Disminuirá la función de la tiroides, causando posiblemente hipotiroidismo y aumento de peso. Los vasos sanguíneos pueden perder el control, causando bochornos y un aumento en el riesgo de los infartos. Finalmente, el cerebro también puede tener disfunción, generando depresión, ansiedad o problemas en la memoria. Es importante entender que la menopausia y la posmenopausia son fases normales en la vida de una mujer, llenas de cambios en nuestro cuerpo. Sin embargo, no hay razón para preocuparse. Bueno, pues un excelente video, gracias a nuestra producción, porque realmente pues es una maravillosa introducción. Pero hoy tenemos un invitado increíble, está con nosotros el doctor Jorge Alberto García y les voy a leer quién es él, porque es el presidente de la Asociación Colombiana de Ginecología Urológica y pues tiene una gran cantidad de estudios realmente relacionados con este tema, pero sobre todo con el rejuvenecimiento vaginal, una de las consecuencias que tiene la menopausia. Es ginecólogo y obstetra de la Universidad del Rosario, una gran cantidad de estudios, especializaciones y pues nos acompaña hoy aquí. Doctor, bienvenido, qué bueno tenerlo en Salud para Todo. Muchas gracias, Claudia, a ti y a todos los que nos ven desde sus casas. Bueno, fíjese que cuando hoy entré por los pasillos, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Todo el mundo, la menopausia. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Realmente por qué? Es que este es un estigma, ¿por qué es que la gente le tiene tanto miedo a este periodo normal de la vida de las mujeres? ¿Por qué nos han predispuesto de esa forma? ¿Qué es lo que pasa allí? Bueno, antes de entrar en materia quisiera decirle algo a todos los que nos ven.
Y es que yo llegué aquí al estudio con un tapabocas puesto, me apliqué mi lavado de manos, mi gel antibacterial. Es decir, quiero insistir un poquito en todo lo que estamos viviendo todos. La medida más importante es eso, es el tapabocas, es el gel antibacterial, el no tocarse la cara con las manos, ¿cierto? Ese tipo de cosas que el gobierno ha dicho, es importante que las sigamos haciendo. El hecho de que ustedes no nos vean con tapabocas es porque estamos a una buena distancia y porque estamos en cámaras y queremos que nos vean la cara. Pero hay que seguir manteniendo esas medidas. Entonces, dicho eso, que quería como aclararlo. Muchas gracias, además. Hablemos de por qué la menopausia es tan temida. Si uno mira un poquito, digamos, la historia y se va un poquito hacia atrás, en el año 1900, o sea, estamos hablando hace 120 años exactamente, la expectativa de vida al nacer eran los 40 años en los países desarrollados. Muy bajita. Muy bajitica, es decir, Muy la bajita. gente en promedio se moría a los 40 años y la menopausia llega más o menos a los 45 a 55 años. Ese es como el promedio de edades en las que se presenta la menopausia. Entonces, en esa época, hace 120 años, la menopausia era el final de la vida. O sea, me llegó la menopausia y más o menos se me acabó la vida, ¿cierto? Así era visto hace 120 años. Desafortunadamente, en lo que llamamos el inconsciente colectivo, Sí. se mantiene como ese registro de se me acabó la vida, pero la verdad es que hoy la expectativa de vida al nacer de la mujer está muy cercana a los 80 años. Estamos viviendo Al doble. el doble. Al doble. Gracias no solamente a la medicina, sino gracias a que tenemos agua potable, alcantarillado y muchas otras cosas que nos permiten vivir muchos más años. Entonces, hoy la menopausia no es el final de la vida, es la mitad de una segunda etapa que puede ser, dependiendo de ustedes, de si ustedes se lo proponen, hermosísima. Bueno, pues para empezar, celebrar que ya tenemos 40 años más, que el tiempo ha cambiado, que afortunadamente la ciencia, los buenos hábitos y todo nuestro entorno pues nos permite llegar un poco más allá y que, como lo dice el doctor García en este momento, pues realmente el tiempo de la menopausia es solamente una etapa de la mujer. Y también lo que él menciona es muy cierto, depende de cada una de nosotras el darle pues el puesto que se merece, llegar a vivirla plenamente, a disfrutarla, porque no, es que es una de las etapas que nos corresponde, así que hay que ser plenos en cada uno de nuestros momentos de vida. Pero doctor, también tenemos que empezar a hablar de este tema porque muchas personas quizás no están tan preparadas. En ese imaginario de menopausia hay un montón de cosas como calores, mal genio, que realmente sí, puede ser que algunas se den, pero que tenemos que ir identificando en síntomas para nosotros también poder dar pues como el manejo a cada uno de esos momentos sin que nos entorpezcan la vida, sin que se conviertan en lo más importante, sino simplemente un paso más en la vida. Así es. Mira, el video lo explicaba muy bien, pero lo voy a repetir un poquito. Básicamente las mujeres nacen con una determinada cantidad de óvulos y todos los meses ovulan. Para ovular, más o menos seleccionan una docena de óvulos y de esa docena de óvulos tiene una batalla a muerte en la cual solo uno sobrevive, el mejor, el más perfecto. Cada uno de nosotros es el producto del mejor, el más perfecto de ese grupo de óvulos que se recolectó durante ese ciclo. Es decir, todos los meses se pierde cierta cantidad de óvulos y se ovula uno. Así que todos los meses ustedes tienen menos óvulos que el mes anterior hasta que un día se acaban los óvulos y dejan de ovular. La menopausia es el momento en que los ovarios dejan de ovular y por lo tanto se termina la vida fértil de la mujer. Eso es la menopausia. Por definición nosotros sabemos que una mujer está en la menopausia cuando lleva un año sin menstruaciones, sin reglas. Esa es la definición del libro de menopausia, un año sin reglas. Ahí es cuando decimos que la señora está menopáusica. ¿Cierto? Okay. Que esa palabra antes era toda una ofensa, ya no, ¿cierto? Porque ya sabemos que no es tan malo como se creía, claro, y que puede ser muy bueno. Bien, entonces tendríamos que empezar, doctor, porque seguramente tengo muchas compañeras
de estos temas viéndonos allí. Y también los señores, porque es que es importante que todos entiendan qué es lo que pasa. Nosotros necesitamos, o nosotras necesitamos, que nuestros compañeros de vida, nuestras familias, entiendan también el proceso por el que vamos pasando y no la pongan fácil, nos ayuden a llevar la situación de la mejor forma y la entiendan también. ¿Cuándo y en qué momento empiezan esos síntomas quizás previos? No sé si se llame una perimenopausia. ¿Qué deberíamos nosotras estar detectando? ¿Qué chequeos? ¿Qué tipo de cosas debemos tener pendientes para que podamos entrar en esta nueva etapa de la mejor manera? Bueno, entonces, perimenopausia que tú mencionaste es un término que define el periodo alrededor de la menopausia. Peri quiere decir alrededor, entonces alrededor de la menopausia. Premenopausia quiere decir antes de la menopausia. Esa es otra anterior. No, nos fuimos adelantando. Peri es antes y después, pre es antes. Ok. O sea que, entonces vámonos con la pre, para que vayamos en orden. Primero, lo primero. Entonces digamos que independientemente de esos términos, que simplemente quería definirlos, decíamos que la menopausia es cuando la mujer deja de ovular. Digamos que la cantidad de óvulos va disminuyendo y hay señoras que de un momento a otro dejaron de ovular y ya. Entonces la señora va al consultorio y le dice a uno, no, doctora, mi última regla fue en tal fecha y después no me volvió. Ahí ya llegó ella a su menopausia. Hay otras señoras, la mayoría, que no son así, como prender y apagar la luz, sino que va disminuyendo la cantidad de óvulos y entonces va viendo un poquito como desorden. Entonces, no, doctor, este mes me llegó, pero el mes pasado no, y el anterior sí, pero pasaron como 3 meses que no. O sea, se pueden empezar a volver como irregulares hasta que finalmente se va. Ese comportamiento es individual. En unas es de una, en otras es de a poquitos. Pero eso es lo que pasa en la premenopausia o antes de la menopausia, que hay un poquito como de irregularidad de las menstruaciones hasta que finalmente se va. En esa época, entonces empiezan a aparecer los síntomas que tú mencionabas. Entonces, pero yo le voy a pedir un favor. Ajá. Vamos a hacer una pequeña pausa porque en esto seguramente nos vamos a ir despacito para poder explicar todo, para que todas estemos muy pendientes, conscientes de lo que va a pasar. Estamos hoy hablando de la menopausia en Salud para Todos. Hacemos una pausa, ya volvemos con ustedes para seguir desarrollando el tema. Muy bien, estamos de regreso con ustedes hoy hablando en Salud para Todos de una de las etapas de las mujeres que tenemos que sacar adelante y vivir plenamente. Hoy nos acompaña el doctor Jorge Alberto García, ginecólogo, con quien vamos hablando del tema. Encantador en sus explicaciones, así que las invito para que se queden allí, para que realmente aprovechemos esta visita que tenemos hoy en nuestro canal. Y hablábamos antes de irnos a la pausa de lo que es la premenopausia. El doctor, para sintetizar un poco, nos decía, ojalá todas tuvieran un switch, y yo a veces pienso, ojalá todas lo tuviéramos, para decir, hoy se prende, hoy se apaga, pero no es así, todas somos diferentes, somos organismos únicos que respondemos a nuestros sistemas, así que pues los síntomas van variando, como veíamos, para algunas mujeres de pronto un día se acaban los periodos menstruales y para otras se vuelven intermitentes y quizás empiezan a pensar, bueno, estoy volviéndome irregular, pero entonces ahí nos habíamos quedado, Doc. Correcto, entonces hasta que llega un día en que se acaban las menstruaciones y por definición decíamos, cuando hay un año sin reglas, hablamos de que la señora está menopáusica. Sin embargo, antes de que esté oficialmente menopáusica, pues puede haber síntomas. Unas los presentan un poquito antes, otras un poquito después, otras no los presentan. Hay señoras que dicen, no, doctora, a mí me fue súper bien, yo no sentí nada. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Entonces, hay oleadas de calor, ese es uno de los que más genera consultas. La señora siente como unos calores que dicen que les suben por todo el cuerpo, como unos fogonazos, los describen ellas. A veces dicen que eso sucede por la noche, entonces las despierta, les afecta el sueño porque les cuesta trabajo volverse a quedar dormidas. Puede haber resequedad en la piel, puede haber caída del cabello, puede haber salida de pelo donde no quisieran tener pelo, entonces hay salida de bigote, de pelo por acá, ¿cierto? Puede haber cambios en el estado de ánimo, entonces depresión o cambios bruscos, estaba contenta hace un momentico y ahorita está triste o está brava. ¿Sí? Puede haber resequedad en la vagina, disminución del deseo sexual. Entonces son una serie de cosas que empiezan a afectar la sensación de bienestar de la señora y que la obligan a consultar al médico. Como decía antes,
Hay señoras que no sienten nada de eso, hay señoras que sienten todas las anteriores y hay señoras que sienten esta o esta o esta o esta. Es decir, no en todas las señoras se presenta de la misma manera. Y esos son los síntomas previos. Síntomas Esos son los previos síntomas. a que ya definitivamente una mujer entre en su etapa de menopausia. Correcto. Bien, pues usted es ginecólogo, pero yo le voy a hacer una pregunta que quizás obedezca más al tema como un poquito psicológico. Y es cómo orientamos a las mujeres que, mire, o sea, si uno se reúne con las amigas, como que todas empiezan a tener esta angustia de que los años pasan y que bueno, va a llegar la menopausia y es como un mito, como una sombra que viene y realmente no, si uno lee un poco más, si uno empieza a vivir la vida día por día y empieza a entenderse un poco, pues cómo orientamos a las señoras para que no se sulfuren pues y no tengan como estos episodios nerviosos. Mira, lo primero es entender que esto es normal. Que todos vamos a llegar, en los hombres se llama andropausia. Sí, también les toca. Pero todos envejecemos, todos vivimos. Entonces, esto es una parte más de la vida, una etapa más de la vida y es absolutamente normal. Eso es lo primero que hay que entender, ¿cierto? Lo segundo, que la medicina moderna tiene ayudas importantísimas para eso, es decir, existe la terapia de reemplazo hormonal, lo que hay es que asistir al ginecólogo y asesorarse. Tercero, que esas ayudas, que esa terapia hormonal de reemplazo o esas hormonas que tienen que tomar las señoras en la menopausia no son dañinas. Esto es muy importante porque hay mitos de que son dañinas. No son dañinas, no les tengan miedo. Ahora, ténganle miedo a autoformularse, a eso sí ténganle mucho miedo. Ténganle miedo a no asistir al médico antes de empezar a tomar esas hormonas. Nosotros tenemos que pedir unos exámenes para asegurarnos que esas hormonas no van a ser nocivas, porque todo, absolutamente todo en la vida tiene riesgos, ¿cierto? Claro. Entonces nosotros tenemos que medir esos riesgos y ver qué tan conveniente es dar en las señoras las hormonas. En la mayoría es conveniente, la gran mayoría, ¿cierto? Y cuáles darles, porque hay varios tipos también. Entonces, para eso estamos los ginecólogos. Por favor, acompáñenos en la consulta, no se las empiecen a tomar sin fórmula médica. Igual también, ya que dice doctor, pues la consulta al ginecólogo no es solamente para cuando se está embarazada, para cuando se llega el momento de la menopausia, para cuando se busca alguna alternativa de planificación. La visita al ginecólogo es con la periodicidad requerida, o sea que si uno está todo el tiempo cuidándose con su médico, acompañándose con su médico, pues seguramente llega más tranquilamente a esta instancia de la menopausia. Hablar de este reemplazo hormonal, y usted ya lo decía, genera una gran cantidad de dudas, hay una cantidad de tabús, de mitos, de pues, comentarios alrededor que pues me gustaría que pudiéramos aclarar aquí, porque muchas personas dicen, no, es que si toma hormonas entonces le va a pasar esto, y si no se las toma le va a pasar esto, y entonces mejor tome las naturales, y entonces mejor haga esto. ¿Qué debemos hacer en ese caso? Mira, hace unos años, hace más o menos unos 15 años, hubo una publicación médica, una publicación científica que decía que las hormonas producían cáncer. Y esto generó todas las alarmas, prendió las alarmas en el ambiente de nosotros los médicos, pero también en toda la población general, porque esto apareció en los periódicos, en los medios, en todas partes. Después se demostró que ese estudio tenía unos errores y que las hormonas no producen cáncer. Y lo vuelvo y lo repito, las hormonas no producen cáncer. Ahora, sí hay algunos cánceres que si la paciente ya tiene ese cáncer, las hormonas podrían hacer que ese cáncer que la paciente ya tiene creciera más rápido. Esa es la importancia de ir al médico. Nosotros pedimos algunos exámenes para mirar el estado de salud de la paciente antes de iniciarle esas hormonas. Esos exámenes nos dan un buen nivel de tranquilidad, no 100%, porque pues nada da 100%, pero sí da un importante nivel de tranquilidad que nos permite a nosotros formular esas hormonas. Entonces, por eso insisto en la asistencia a la consulta. Pero vuelvo y digo, no producen cáncer, no se preocupen, las pueden tomar. Y son formulación médica, previo estudio, análisis de cada una de nosotras, saber cuáles son las que corresponden. Así que, mito descartado, o sea, las hormonas no producen cáncer, vamos a necesitar una sustitución hormonal en el momento de atravesar por la menopausia para poder estar bien, para poder estar tranquilas. Hablemos de esos síntomas, doctor, que usted ya mencionaba, hablemos de ese tema de oleadas de calor, porque pues uno ve con frecuencia a las señoras pues
como abanicándose y todas estas cosas. ¿Estas son cosas que se van a bajar en el momento en que empezamos a tomar una sustitución hormonal o tenemos que atravesar por ese periodo definitivamente hasta llegar al punto de la menopausia? ¿Podemos ayudarle a las mujeres a controlar ese tema? Sí, desde luego que sí, van a mejorar con la terapia de reemplazo hormonal, eso es un hecho, pero va a tomar un tiempo, no es que uno se tome una pastilla como la pastilla del dolor de cabeza y a la media hora se le quite el dolor de cabeza. Este es el programa en el que no hay switch, no hay una cosa que prenda y apague, Eso no va a todo es pasar. paciencia. Apenas las pacientes empiezan a tomar sus hormonas, van a ir mejorando paulatinamente. Sí. Que desaparezcan los colores después de iniciar las hormonas tomadas puede tomar entre 2 y 3 meses, o sea, se demora unos días. Para que lo sepan, pero se van a mejorar, o sea, no boten las pastillas a la caneca porque llevo 8 días tomándolas y no me han servido, no, síganlas tomando que van a mejorar. Eso es importante también que lo sepan, porque a veces no lo saben y entonces, esto no me sirvió, lo desechamos. No, hablábamos ahorita de la señora que dice, a mí me fue bien porque yo no sentí nada, me fue súper bien con la menopausia, yo no sentí ninguna de esas molestias. Y yo soy de los que piensa que esas que dicen eso son a las que no les va tan bien. Porque como les va entre comillas bien y no sienten ninguna molestia, no asisten al médico a pedir la terapia de reemplazo hormonal porque ellas sienten que no la necesitan. Y resulta que las hormonas tienen muchos papeles en el cuerpo, por eso todos esos síntomas no solamente son para ovular y ya, tienen muchas funciones en el cuerpo y hay 2 muy importantes que pueden pasar desapercibidas. ¿Qué son cuáles, doctor? Una es el tema de la arteriosclerosis. La arteriosclerosis consiste en que las venitas se van tapando por dentro, como con una natica, hasta que la venita se adelgaza tanto que la sangre no puede pasar por ahí. Y cuando la sangre no puede pasar por ahí, por ejemplo, si es una arteria del corazón, pues el corazón se infarta y uno se puede morir. Ay, por Dios. Ese es el, digamos, explicado de la manera más didáctica posible. Eso es la arteriosclerosis, es que la arteria se va tapando por dentro, se va estrechando su luz y no puede llegarle oxígeno al tejido y ese tejido se infarta y se muere, ¿cierto? Entonces, las hormonas ayudan a que no haya arteriosclerosis. Por eso es que las mujeres antes de la menopausia es muy raro que tengan un infarto, mientras que los hombres jóvenes sí se infartan, porque los estrógenos las protegen a ustedes de los infartos. Entonces, a uno no le duele la arteriosclerosis, ni le rasca, ni le pica, ni le molesta, ni lo cansa, ni nada. Uno se da cuenta el día que le dio el infarto, ¿cierto? Terrible. Entonces, esa es una razón importante para tomar terapia de reemplazo hormonal. Lo otro es el tema de los huesos. Las hormonas ayudan a que los huesos absorban calcio. Si un hueso se empieza a descalcificar, se empieza a porosear, y un hueso poroso es lo que los médicos llamamos osteoporosis. Y un hueso poroso se fractura más fácil que un hueso firme. Entonces, si tenemos osteoporosis en la vejez, es más fácil que tengamos fracturas, que terminemos con un caminador, que nos doblemos todos porque las vértebras de la columna se van aplastando. Entonces, es muy importante para la calidad de vida tomar terapia de reemplazo hormonal. Pues 2 razones de peso, absoluto. O sea, importantísimo. Hacer reemplazo hormonal es así de importante. No hay, pues, o no es que no vaya a haber, pero el riesgo de infarto se va a bajar totalmente y también el control de la osteoporosis. Muchas personas, muchas mujeres piensan que las hormonas son solamente para verse bonita, para estar delgada, para poder tener bebés. Pues no, aquí hay razones claves, fundamentales para que usted visite a su ginecólogo en el momento de entrar en tiempo de la menopausia y, por supuesto, hacer control respecto a ese tema hormonal. Hacemos una pausa, los dejamos un momentico nada más, pero ya volvemos para hablar más con el doctor García porque este tema está muy interesante, estamos aprendiendo mucho. Ya volvemos. De regreso con ustedes, hoy hablando de menopausia, de salud para todos. Nos acompaña el doctor García, ginecólogo, con quien hemos ido hablando sobre esos síntomas previos, sobre los síntomas que realmente las mujeres debemos afrontar en el momento de la menopausia. También nos explicaba el por qué hacer reemplazo hormonal cuando llegamos ya a esta edad, a la que todas vamos a llegar, y pues son 2 razones fundamentales, el evitar infartos y también la osteoporosis. Pero quizás ahí, si bien es cierto, doctor, el tema menopausia genera como
cierta cosa. Si le mezclamos a la menopausia, ¿qué pasa con la menopausia y la sexualidad? Quizás allí todo el mundo queda como, ops, ¿de qué estamos hablando? Y es que realmente, pues los seres humanos somos seres sexuados desde que nacemos hasta que nos morimos y tenemos que entender y comprender qué va pasando por cada una de nuestras etapas. Esta también es una etapa en la que las mujeres deben entender qué pasa con su sexualidad. Pues mira, ahorita que hablábamos de la arteriosclerosis y de la osteoporosis, que para mí son los enemigos silenciosos porque no duelen ni nada, pero están ahí, estamos hablando de salud y ya hemos hablado de todas las razones de salud por las cuales debemos tomar terapia de reemplazo hormonal. Sí. Pero además de salud, yo me pregunto y le pregunto a las personas, ¿usted quiere llegar a viejo? Y todos me dicen, sí, claro, yo quiero llegar a viejo, siempre y cuando, esto es una cosa que me responden repetitivamente, siempre y cuando tenga calidad de vida. Sí. Ese es un término importantísimo, calidad de vida. Entonces, cuando hablamos de terapia de reemplazo hormonal, también estamos hablando de calidad de vida. Y cuando hablamos de sexualidad, estamos hablando de calidad de vida. Todos como seres humanos que somos, necesitamos sentirnos deseados por nuestra pareja, ¿cierto? Claro. Necesitamos además tener una relación de pareja, ojalá bonita, ojalá estable, ¿cierto? Eso es Perfecto. Lo que todos deseamos. Claro. Y parte de esa relación de pareja es la sexualidad. Entonces, en la menopausia, la falta de hormona femenina, por ejemplo, en la vagina, produce resequedad vaginal. Y esa resequedad vaginal va haciendo que la vagina se haga menos elástica, más seca, más dura, ¿cierto? Sí. Y esa afectación en la elasticidad de la vagina afecta varias cosas. Desde el punto de vista de salud, por ejemplo, la pared de la vagina, la de adelante, es la que sostiene la vejiga. Entonces puede afectar la continencia urinaria. Entonces las señoras pueden empezar a hacer incontinencia urinaria, por ejemplo. Pueden además facilitar que las bacterias se metan por el sitio por donde las señoras orinan, por la uretra, y entonces facilita las infecciones urinarias. Hay señoras que empiezan a tener infecciones urinarias más seguidas. Pero una vagina reseca es una vagina que puede ser muy incómoda o inclusive dolorosa para una relación sexual. Entonces las señoras empiezan a huir del marido, no lo quieren ver ni en pintura porque, uy, no, él me va a buscar y él quiere, yo no quiero, ¿cierto? Y se vuelve una situación muy difícil para el manejo de la relación de pareja. Y frustrante para los dos, frustrante para la vida de pareja realmente, y esto no tendría por qué ser así. Quizás muchas mujeres sientan un poquito de temor, de pudor, de decirle a su ginecólogo, mire, me está pasando esto, y realmente es que los médicos se han preparado precisamente para poder atender todas nuestras necesidades, para eso es que han estudiado. Entonces, ¿qué podríamos recomendarle a las mujeres que están atravesando por ese síntoma que es muy complejo para nosotras, el no poder, pues, o el tener una vagina con resequedad, con afectaciones, con incontinencia urinaria, quizás con infecciones a repetición? ¿Cuál es el consejo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues mira, primero, otra vez haciéndole barra aquí a la terapia de reemplazo hormonal, entonces ir al ginecólogo y su terapia de reemplazo hormonal. Hay herramientas modernas. Yo, por ejemplo, en la consulta hago láser en vagina, ¿sí? Y el láser ayuda a reversar ese proceso que se inició en la vagina con la menopausia, sí. Un proceso que nosotros los médicos llamamos atrofia. El láser estimula la formación de factores de crecimiento, sí. Y le devuelve a la vagina esa elasticidad, esa lubricación, la vuelve a como era antes de la menopausia, devolviéndole a la señora su sexualidad. Entonces está la herramienta de la terapia de reemplazo hormonal, está la herramienta del láser para mejorar la calidad de la vagina, y hay otras herramientas, otras cosas que podemos utilizar para ayudar a la vagina a volver a ser como era antes. Claro, por supuesto. Y seguramente muchas mujeres dicen, oiga, sí, me gustaría entrar en ese tipo de tratamientos, pero es un tratamiento que se pueden hacer todas las mujeres. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cómo es el proceso? Quizás sean las preguntas más frecuentes, ¿no? ¿Duele? Es un tratamiento en el consultorio. No duele, no requiere hospitalización, no requiere anestesia ni siquiera. Sí. Se puede colocar un poquito de gel anestésico en la vagina, sí. Pero es un gel, no es ni siquiera inyectado. Es un procedimiento que dura aproximadamente 20 minutos, que no genera ninguna incapacidad, y sí hay que repetirlo periódicamente. Es decir, el protocolo dice que son 2 sesiones, una, por decir algo, una hoy y otra en un mes, y se repite más o menos una vez al año. Digo más o menos porque pues ya depende también de la condición de cada paciente, se puede hacer más seguido cuando hay necesidad, pero más o menos una vez al año es lo que requiere. No es definitivo, que es lo que a veces quisieran las señoras, porque el tejido conserva su vitalidad, claro. Y se recupera y vuelve a estar
como antes, entonces hay que repetirlo con cierta periodicidad. Muy bien, bueno, pero entonces hay una alternativa para este tema de la resequedad vaginal que no solamente tiene que ver con la vida sexual de la señora y de la pareja, sino que también tiene que ver pues con todo este asunto pélvico que ya el doctor nos decía, las infecciones urinarias, el tema de la incontinencia, a lo que muchas mujeres le tienen mucho miedo al llegar a la menopausia. Y ahí está la explicación, ¿es esa solamente o hay alguna explicación más para que las mujeres pues tengan que cambiar también en ese aspecto? Porque pues no a todas les pasa, pero una gran cantidad sí. La incontinencia puede tener diferentes causas, una de ellas puede ser la menopausia, está muy relacionada, Sí. pero hay otras razones por las cuales las señoras pueden tener incontinencia. Entonces es importante, por ejemplo, empezar a hacer cosas desde la prevención, ojalá después de los partos, Sí. porque estas son situaciones que se presentan cuando ya estamos entraditos en años, en el caso de las señoras cuando ya llegan a la menopausia o cuando llegan a su vejez, pero hay cosas que podemos hacer desde la juventud para prevenir y tener una mejor calidad de vida en la vejez. Entonces, en el caso específico de la incontinencia, dependiendo del tipo de incontinencia, pero en el caso específico de la incontinencia, hay una cosa que yo hago en mi consultorio y que he bautizado como VAGYM, que es gimnasia vaginal. Y es un entrenamiento en el que las señoras aprenden a entrenar su musculatura del piso pélvico para fortalecerla. Y si eso que ellas aprendieron en unas pocas consultas, en unas pocas citas en el consultorio, lo siguen haciendo en su casa o en cualquier momento, porque no requiere desplazarse ni utilizar ninguna ropa especial ni Claro. ningún equipo especial, si cogen el hábito de hacerlo, seguramente les va a ayudar a prevenir problemas más adelante como la incontinencia. Pues fantástico, es que realmente muchas veces se nos olvida pues que nuestro cuerpo es un cuerpo que tenemos que estar manteniendo, entrenando, que no por llegar a cierta edad entonces ya me olvidé de todo y como que entra una etapa de descuido impresionante. Y quizás una de las cosas que más afectan a las señoras es eso, ¿no? Como que llegan a una etapa de olvido propio en el que ok, ya no hay más arreglo personal, como que lo asumen como la vejez, que es un término también diferente, pero se olvidan. Entonces aparecen asuntos con la autoestima y esos son otros asuntos para tratar. Yo no sé si también el reemplazo hormonal ayuda con eso. Muchas mujeres dicen, bueno, se acaba la lozanía de la piel, empieza a caerse el pelo y otro montón de cosas que realmente afectan, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que nosotros somos una relación de pareja en una etapa de nuestra vida, estamos enamorados con nuestra pareja, nos casamos, tenemos hijos y cuando tenemos hijos a veces nos olvidamos de nosotros mismos y de nuestras parejas. Es verdad. ¿Sí? Y nos concentramos en los hijos. Y bueno, está muy bien, a los hijos hay que quererlos, yo soy papá y adoro a mis hijos, pero no podemos olvidar que tenemos también una relación de pareja y que también tenemos una relación con nosotros mismos y necesitamos nuestro propio espacio. Esas tres cosas se deben respetar para que las tres estén bien. Entonces, cuando las señoras llegan a la menopausia, usualmente eso coincide con que los hijos se casan o se van para la universidad, se van a estudiar a otro sitio y pasa una cosa que llaman el síndrome de nido vacío, es que Sí. volvimos a quedar en casa solos o con nuestra pareja, otra vez los dos solos, y ahora qué hacemos si llevamos, no sé, 20 años sin voltearnos a mirar, Pero puede ser que a ese tiempo ya sean dos desconocidos, realmente. ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, ¿qué mejor momento para fortalecer la relación de pareja, para volver a tener como una segunda luna de miel y poder volver a vivir muchas cosas que de pronto habíamos dejado a un lado por estar pendientes de los hijos? Entonces, fíjense que la menopausia puede ser cosas muy interesantes y muy bonitas si nos lo proponemos, buscamos la asesoría adecuada y las herramientas adecuadas para estar bien. Así es. También una de las cosas que las señoras más mencionan es el cansancio. ¿El cansancio también está involucrado con este tema de hormonas o qué pasa con eso? En muchas ocasiones es hormonal también. Cuando las señoras llegan con ese motivo de consulta, si están en la menopausia, desde luego vamos a mirar esa parte y vamos a mirar esas hormonas, pero a veces también hay que evaluar también otras hormonas que pueden ver con eso, como por ejemplo la tiroides, que es muy famosa. Entonces hay otras hormonas que nosotros miramos para mirar cómo está el estado hormonal de la paciente, perdón por hablar de pacientes, Sí. y dependiendo de eso miramos si además de la terapia de reemplazo hormonal hay que dar algún otro tipo de terapia o de suplemento de otras hormonas. Fíjese cómo todo consiste en algo que usted dijo que me parece sabio y es realmente como esa relación con uno mismo,
¿cierto? Para poder luego ser alguien, para tener una pareja y luego una familia. Alguna vez escuché a una amiga que me decía que su relación más importante era con su esposo, porque aunque amaba a sus hijos, pues los hijos en algún momento se iban a ir y quien se quedaba con ella era su marido. Entonces, qué bueno que todos nosotros podamos recibir este consejo del doctor y poder fortalecer nuestros lazos de pareja y entender que esta es una etapa por la que se pasa, pero yo creo que alrededor tenemos una infinidad de parejas que cuando ya llegan a esta etapa de menopausia son absolutamente felices y son personas que vemos tener una gran cantidad de planes, vivir una gran cantidad de cosas, así que realmente es poder entrar de la forma más positiva, siempre de la mano de nuestro médico, de nuestro ginecólogo, haciendo todas las terapias que nos recomiendan. Lo que el doctor nos decía, o sea, no automedicarnos, clave, importantísimo, siempre de la mano de nuestro médico para poder lograr que esta etapa sea una etapa plena, una etapa tranquila, una etapa que se disfrute y nos quitemos de encima ese veto que tenemos y ese velo que tenemos de que llegó la menopausia. Nosotros hacemos una pausa, ya volvemos para seguir hablando de este tema tan importante del día de hoy. Estamos de regreso con ustedes en Salud para Todo y nos acompaña el doctor Jorge Alberto García, con quien hemos venido hablando de esta etapa de la menopausia. Hemos ido atravesando por los síntomas, atravesando por las terapias, por muchos consejos importantes para que realmente podamos vivir esta época de nuestra vida femenina con tranquilidad, con normalidad. Y durante la pausa hablábamos de algunos aspectos que vale la pena conocer de mano de un experto. Uno de ellos es, doctora, muchas mujeres pues les han quitado o les han hecho histerectomía, que les han quitado pues su útero, su matriz por algún tipo de enfermedad previa, alguna cosa que pasó allí. ¿Qué va a pasar con ellas? ¿Estas mujeres van a tener menopausia? Esa es una pregunta importantísima porque, como decíamos en la definición, nosotros definimos menopausia como un año sin reglas. Y resulta que las señoras a las que le sacan el útero o la matriz, en el momento en que le sacan el útero, dejan de tener reglas. Claro. Porque pues ese es el órgano que sangra durante las reglas. Y esas señoras no están menopáusicas. Es decir, ahí no encaja la definición. Porque la razón por la que las señoras con útero dejan de tener reglas es porque dejan de producir las hormonas que hacen que le llegue la regla. La razón por la que las señoras sin útero dejan de tener regla no es que dejen de producir las hormonas. Si cuando las operaron y le sacaron el útero no les sacaron los ovarios, que son los que ovulan y producen las hormonas, esas señoras, a pesar de no tener su útero, van a seguir ovulando y van a seguir produciendo las hormonas y no están menopáusicas. La diferencia es que esas señoras no lo van a notar porque se fue la regla, porque ya se les fue al quitarlas el útero. Van a notarlo por los otros síntomas. ¿Sí? A veces, si no hay síntomas, pues nosotros pedimos exámenes hormonales para mirar si esas señoras llegaron a la menopausia. Pero usualmente consultan por los otros síntomas, no por el de ausencia de regla, claro, porque pues ese ya no está. Y es que hay mujeres que definitivamente pues, han perdido este órgano por situaciones a temprana edad, entonces realmente convivieron casi que toda la vida con una vida sin menstruación, entonces pues sí, tienen que estar preparadas, obviamente llegarán los otros síntomas y ese será el momento de consultarle a su ginecólogo cuando ya lleguen. Hay otras mujeres que también me lleva a pensar en este momento como muy cercana a ellas, es pensar, bueno, todas las mujeres que tienen enfermedades previas, las mujeres que tienen cáncer, ¿qué pasa con ellas en el momento de llegar a la menopausia? Bueno, llegan a la menopausia como todas, a veces algunos cánceres, por ejemplo la quimioterapia, la radioterapia, pueden afectar y pueden hacer que la menopausia llegue antes inclusive. Entonces, esas señoras también requieren atención. A veces, dependiendo del tipo de cáncer, hay pacientes que no pueden recibir terapia de reemplazo hormonal y necesitan, por ejemplo, para la resequedad vaginal, volvemos al tema del láser. En estas señoras el láser es absolutamente milagroso, realmente les ayuda mucho porque ya no tienen más alternativa, no pueden recibir las hormonas y tienen esa necesidad igual que las demás señoras. Entonces son señoras que se benefician mucho, por ejemplo, del láser vaginal. Ahorita el tema del láser vaginal se ha puesto muy de moda, más de moda realmente de lo que yo quisiera, porque cuando las cosas se ponen de moda, entonces hay ofertas de todas partes. Entonces aquí es importante decir
que siempre que ustedes se van a hacer un procedimiento de estos, hay que hacerlo con equipos de última tecnología, como en todo hay unos equipos más finos que otros, pero sobre todo hay que ponerse en manos calificadas. Es el ginecólogo quien debe orientarlas en este sentido. Entonces ahí es importante también, porque seguramente si usted ve las redes sociales están llenas de ofertas de este tipo y entonces ahí se ha generado también como un ambiente particular al respecto y es lo que podemos ver, es que realmente no es un asunto superfluo, obedece a asuntos científicos, a asuntos médicos, a asuntos reales, o sea, no estamos hablando de una moda como uno bien podría decirlo, no es ningún cliché como algunas cosas que pueden pasar en las redes sociales, es realmente una necesidad y es un tema científico, se necesita un especialista con todos los títulos necesarios porque seguramente muchas de esas ofertas, y no sé la verdad, pero pensaría yo que como otras cirugías, por ejemplo en el tema estético, podrían estarse ofertando sin que haya un respaldo médico detrás. Puede pasar, sí, desafortunadamente puede pasar, así como pasa pues con las cirugías estéticas y así como uno ve que la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica con muy buen criterio ha insistido en que cuando se vayan a hacer una cirugía plástica busquen un cirujano plástico calificado y está muy bien. En ese mismo sentido, cuando se trate de situaciones ginecológicas, lo lógico es que busquen un ginecólogo calificado para atenderlas, porque eso es una de las cosas que nos tranquiliza y nos disminuye los riesgos de unos desenlaces negativos, que no es lo que nadie quiere. Claro que sí. ¿Cómo debería ser, doctor, la vida de las mujeres que ya llegan a la menopausia? Seguramente muchas están pensando, bueno, en temas de ejercicio, ejercicio sí, ejercicio no, la alimentación, ¿cómo? ¿Qué pasa? O sea, realmente vamos a quitar todos esos mitos el día de hoy para que todas puedan vivir tranquilas, para que disfruten su etapa. Pues yo hay algo que siempre digo, a veces, por ejemplo, llegan pacientes a la consulta, voy a poner un ejemplo, una niña famosísima en el ámbito nacional, porque es una modelo hermosísima, deseada por muchos muy probablemente. Yo tengo muchas pacientes así, para que no van a pensar en una específica, no puedo hacer eso. Y de pronto esa niña me dice, ay doctor, pero es que yo no siento que tengo la pareja que yo quisiera tener. Y pongo ese ejemplo porque pues no estamos hablando de que la niña no sea bonita, es una niña muy bonita. Y yo le digo, mira, lo primero que le digo a todas las mujeres es que uno para tener la pareja que uno quisiera tener, primero tiene que quererse a sí mismo. Si yo no me quiero lo suficiente, ¿cómo puedo pretender que los demás me quieran? Y parte de quererse a sí mismo es cuidar su salud. ¿Cierto? Entonces tenemos que querernos a nosotros mismos, cuidarnos. Parte de cuidar nuestra salud no solamente es ir al médico, sino es hacer lo que tú preguntabas, ejercicio. Todos deberíamos hacer mínimo 1 hora diaria de ejercicio. Ejercicio puede ser el que se imaginen o puede ser simplemente salir a caminar al ritmo que ustedes puedan y quieran. No tienen que llegar, pues, no. Salir a caminar al ritmo. Ese ritmo seguramente si ustedes lo hacen todos los días, inconscientemente sí, claro, va aumentando. Y cada vez van a caminar más rápido sin sobreesforzarse. Entonces hay que hacer ejercicio todos los días, durante toda la vida, mínimo 1 hora al día. Ah, es que yo no tengo tiempo. Siempre hay tiempo para hacer ejercicio. Leí en algún lugar, en alguna revista o periódico, que quizás es cuando más importante es hacer ejercicio para que el tema muscular pues se sostenga, para que no se baje la masa muscular, para que nuestra espalda, nuestras piernas nos soporten bien, para que podamos tener como el cuerpo en orden, ¿no? Muy cierto, recordemos que nosotros de niños brincamos, corremos, no nos quedamos quietos un segundo y en la medida en que nos hacemos adultos y vamos envejeciendo cada vez estamos más quietos y seguimos comiendo lo mismo, por ejemplo, por eso nos engordamos, porque es que seguimos comiendo lo mismo, es decir, seguimos ingresando las mismas calorías al cuerpo, pero no las quemamos. Entonces sí es muy importante hacer ejercicio por eso, porque cada vez, dependiendo del trabajo, desde luego, pero la mayoría de los trabajos son sedentarios, estamos muy quietos. Y así yo les digo a mis pacientes, así usted trabaje de mensajera y se mueva todo el día, una cosa es su trabajo y otra cosa es el ejercicio como ejercicio. Entonces hay que hacer ejercicio consciente. Bien, Doc, otra cosa, respecto al tema de la dieta, por ejemplo, ¿qué pasa con esta época de las mujeres? ¿Algún alimento que incrementar? Por ejemplo, muchas personas estarán pensando, bueno, no han hablado del calcio. ¿Qué pasa con el calcio? Entonces, tu recomendación. Normalmente cuando las pacientes asisten a la consulta, nosotros formulamos suplementos de calcio, pero adicional a esos suplementos que podemos formular, la dieta rica en calcio
digamos, el alimento más rico en calcio son los lácteos. Entonces, la leche, los quesos, los yogures, todo lo que es lácteo es importante. Comer mucha verdura también es importante. Lo más importante de la dieta es no hacer dieta. Un poquito contradictorio. ¿A qué me refiero yo eso? Ojalá en vez de hacer dieta, porque es que cuando hacemos dieta lo que hacemos es cambiar por un periodo de tiempo, el que dura la dieta, los hábitos alimenticios mientras dura la dieta, y apenas se acaba la dieta, pues volvemos al mismo desorden de antes. Entonces, lo ideal es que tengamos buenos hábitos alimenticios, no que hagamos una dieta por, no sé, la de los 15 días, la del mes, no, que la dieta sea la dieta de la vida, es decir, que durante toda la vida tengamos buenos hábitos alimenticios, una alimentación balanceada, con proteínas, es decir, carnes o algunas verduras que tienen buenas proteínas, como el frijol, por ejemplo, verduras que son muy importantes para la dieta, y las harinas también son importantes, no en cantidades excesivas, pero una dieta con un poquito de cada cosa nos va a mantener saludables durante toda la vida, y especialmente, como dices tú con mucha certeza, durante la menopausia. Además de eso, hay que fortalecer un poquito el calcio por el tema de la osteoporosis. Bien, pues una vez más... Ahora, te interrumpo. El calcio, para que se absorba, necesita vitamina D. Existen suplementos de vitamina D, pero la mejor de las vitaminas D es gratis y es la luz del sol. No necesitamos broncear, no tiene que ser el solazo que nos quememos. Puede ser el sol de las 5 de la tarde o de las 8 o 9 de la mañana. Ese tiene suficiente y muy buena vitamina D. Fíjese cómo poco a poco usted nos ha ido dando como todas las recomendaciones para poder lograr armonía y equilibrio. Yo diría que no solamente durante la menopausia, sino durante toda la vida, cada etapa que llega a nuestra vida, pues bienvenida. Hay que entenderla, hay que comprenderla y, por supuesto, rodearnos de todas las herramientas que vamos a necesitar para poder atravesar por ella de la mejor forma, de la manera más tranquila. Seguramente muchas mujeres que nos ven en este momento, y también los señores, por supuesto, pero hago referencia a las mujeres, están previas a, o tienen una mamá que está por llegar a, o ya están durante la menopausia. ¿Cuál sería ese consejo final, doctor, para que puedan estar plenas? Bueno, algo que ya dije, primero, quiéranse a ustedes mismas, cuídense, hagan ejercicio, vayan a sus controles médicos, aliméntense bien, quererse a sí mismo en absolutamente todas las edades. Y lo segundo, empiecen a ahorrar para la menopausia desde ya. Nosotros en la juventud, en la adolescencia, nos creemos todopoderosos, como la película, todopoderosos. O sea, yo lo puedo todo, yo nunca me voy a envejecer, yo nunca me voy a enfermar. Así nos hemos sentido todos en nuestra adolescencia. Desde esa etapa hay que empezar a cuidarse para que cuando lleguemos a viejos tengamos una espectacular calidad de vida y estemos bien y con bienestar. Entonces, la recomendación es que nos queramos desde siempre, nos cuidemos desde siempre y empecemos a asistir a nuestros controles desde muy temprano. No esperemos vamos al médico cuando nos duele, cuando estamos enfermos. No esperemos a eso. Empecemos a construir desde mucho antes. Bueno, pues fíjese, quererse mucho, primordial, primer mandamiento de hoy. Segundo, pues precisamente como establecer todas esas normas de autocuidado, el poder estar nosotros mismos pendientes, hacer prevención. Esto puede con todo. Y si ya llegó la época, pues disfrutársela, arréglese más, visite a sus amigas, haga planes con su pareja, maquíllese, dése un nuevo look. O sea, son tiempos para disfrutar realmente. Y pues si ve que hay un poquito más de asuntos difíciles, pues no le suelte la mano a su médico, pero siempre atendiéndose con un profesional de la salud. No haga autoformulación jamás de los jamases. Eso es una regla de oro. Pues, doctor, yo quiero agradecerle muchísimo acompañarnos hoy. Realmente qué bueno es poder hablar de estos temas con más tranquilidad, con más naturalidad, aprovechando que pues todos nuestros televidentes están en este horario viéndonos en familia, que todo el mundo pueda entender las cosas tranquilamente. Se me acaban de ocurrir 3 palabritas. Señor, dígalas. Gózate la menopausia. Bueno, con eso pues quiero sí. concluir. Muchas gracias por la invitación. Doctor, a usted mil gracias por estar hoy aquí con nosotros. Doctor Jorge Alberto García, ginecólogo. Esperamos que se repita esta visita. Bueno, yo también quisiera que se repita la mía, volverlos a acompañar, pero si no estoy yo, seguramente va a estar alguno de nuestros presentadores aquí en Salud para Todos para hablar de temas de gran importancia para que ustedes tengan calidad de vida en sus hogares. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.